Bien, hermanos, vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios en este día. Estamos muy contentos porque hoy podemos continuar con el capítulo 3 del libro de Job. En nuestros anteriores estudios hemos hablado acerca del capítulo 1 y el capítulo 2, donde nos muestra la escritura cómo allá en la tierra se debate una vida normal, una vida común, que cualquiera de nosotros desearíamos. El hecho de tener una familia numerosa, el hecho de tener grandes riquezas, el hecho de tener ganado, tener pues una vida rica, ¿verdad? Llena de cosas materiales, y aparte vemos una vida tranquila de Job, donde él vive buscando a Dios, alabando a Dios, tratar de servir a Dios en todas las maneras que a él se le facilitan o le son posibles. Por otro lado, vemos una escena allá en el cielo, donde en la corte celestial pues se reúnen los hijos de Dios y se reúne Dios mismo para discutir algunos temas importantes para ellos. Y en ellos aparece Satanás, entre ellos aparece Satanás, y Satanás simplemente pregunta acerca de Job si puede él pues maltratarlo un poco. Realmente es lo que tendríamos que decir de esta manera. Más o menos la escritura nos muestra que Dios le concede la autorización a Satanás para que pueda quitarle todo, excepto que no se meta con la salud. El capítulo 2 nos habla acerca de que nuevamente vuelven a aparecer los hijos de Dios delante de la presencia de Él, allá en la corte celestial, y la palabra de Dios nos muestra que nuevamente le dice Dios a Satanás, le dice: ¿acaso has tú considerado a mi siervo Job, que tú me hiciste que yo te permitiera quitar ese cerco de protección que tenía sobre él, y sin embargo, con todo y todo, él sigue teniendo su fe bien puesta en mí y no se ha apartado? Vemos que Satanás le dice vida por vida, piel por piel, así que tócale en su cuerpo y a ver si no reniega de ti. Vemos nosotros cómo le es concedido a Satanás tocar su físico, tocar su salud, y le es quitada ya no solamente la parte material, no solamente la familia, sino ahora está en riesgo la misma vida de este Job, teniendo pues grandes problemas, grandes síntomas que son muy duros de atravesar, muy difíciles de ver, pero realmente nosotros podemos ver que con todo y todo, aunque su esposa le dice: ¿por qué no maldices a Dios y ya esperas mejor a que te lleve? Y vemos cómo vienen sus amigos con él, con todo y todo lo que le estaba pasando a Job. La palabra de Dios nos muestra que Job no pecó delante de Dios a pesar de todas estas cosas. Así que iniciamos de esta manera el capítulo 3, donde la escritura nos va a mostrar cómo finalmente Job va a hablar y va a enfrentar grandes batallas, no batallas físicas ni batallas quizá aún en el tema de su propia salud, pero batallas que se libran en la mente, batallas que las personas que sufren tienen que tener muchos pensamientos, algunos buenos, algunos de optimismo, algunos negativos, algunos malos. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo Job finalmente, después de haber pasado todo esto, comienza a lamentarse. Así que leamos en Job capítulo 3, versículo 1, lo siguiente. Dice: después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Aquí hay algunos que sugieren que después de los 7 días y las 7 noches que sentaron los amigos de Job, lo más común en aquel entonces era que la gente que estaba de luto pues se retirara, cada quien a su casa. Así que algunos interpretan de que antes de que estos amigos de Job se retiren o se vayan de ese lugar, Job quiere hablar, quiere, después de haber permanecido todo este tiempo, estos 7 días, estas 7 noches en silencio, ahora quiere expresar lo que él está sintiendo, lo que él está pasando. No sabemos si exactamente esto fue así, pero esta es una interpretación o una posibilidad que algunos dan. Así que dice la escritura que Job maldice su día, diciendo de la siguiente manera, en el versículo 2: y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba.
ni claridad sobre él resplandezca. Aférelo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Vamos a detenernos ahora. Encontramos entonces nosotros, primeramente, cómo cambia la estructura del libro. Los primeros capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, nosotros lo encontramos redactado en prosa, de una manera natural, como nosotros usualmente escribiríamos cualquier cosa. Pero ahora, en el capítulo 3 y a partir del versículo 2, empezamos a ver ahora una estructura de poesía. Si ustedes se fijan, es muy similar, por ejemplo, esta estructura a la estructura del libro de los Salmos. Nosotros no podemos considerar completamente la belleza de esta poesía, puesto que no está escrita en nuestro idioma originalmente. Sin embargo, sí podemos ver cómo hay algunos matices que nos hablan o que tratan realmente de demostrar que hay una exageración, hay uso de figuras retóricas aquí, hay embellecimientos poéticos de una u otra manera que nos hacen notar a nosotros que realmente es a partir del versículo 2 que se habla de una forma diferente a la que nosotros leímos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Job. Y aquí otra de las cosas que tenemos que notar es que ahora Job va a empezar a lamentarse. Él se queja acerca de su vida, cómo llegó a convertirse en una situación tan intolerable. Vemos nosotros, por ejemplo, que Job ha pasado por distintas circunstancias. Vimos cómo sus bienes materiales le fueron quitados. Vimos nosotros cómo su familia le fue arrebatada. Vimos cómo sus siervos y siervas le fueron quitados. Vimos también cómo su salud y la sintomatología que tuvo Job al respecto de esta enfermedad. Y en todas estas cosas, realmente Job no pareciera ser que está renegando de la enfermedad o luchando con sus pensamientos. Pero es en este punto que nosotros encontramos que finalmente Job empieza a lamentarse. Hermanos, es importante que nosotros notemos esta parte porque, como dice bien el viejo adagio, ya Job no veía lo duro, sino lo tupido. Realmente, en este punto de la historia, la lucha que sostiene Job ya no es una lucha contra lo material que perdió, ya no es una lucha contra la familia que perdió, o con los siervos que ya no tiene, o con la salud que ya no tiene, sino la lucha de Job se ha convertido en una lucha mental completamente. Los problemas mentales que nosotros llegamos a experimentar, o el estrés que se ocasiona en nuestro cuerpo a causa de las cosas que sobrepensamos constantemente, muchas veces son incluso más dolorosas que todas las cosas físicas que nos ocurren. Quiero compartirles brevemente una experiencia que me sucedió hace algunos meses. Soñando yo, aparecía pues mi esposa, y en ese sueño ella perdía la vida. Así que ya se imaginarán, me desperté sumamente estresado por esa situación, y recuerdo yo que me levantaba y decía, no, eso no puede ser posible. Ya estaba yo consciente después de mi sueño, y entonces empecé a llorar de una manera exagerada, y llegó mi esposa y me abrazó, y yo sabía que ella estaba viva, pero todavía tenía yo aquellas imágenes de mi sueño en mi mente y no podía controlarme. Estaba muy fuera de mí mismo, de una situación que no era real.
Era un sueño completamente, una pesadilla, diría yo, pero con todo y todo, ese sueño me sacó de mi tranquilidad, me sacó de mi paz, se me fue el sueño y ya no pude dormir por lo que restó de la noche. Ahí estaba, vivita y coleando, y la contemplaba yo, que ahí estaba ella, pero me perturbó de una manera muy cruel, realmente. ¿Por qué soñará uno esas cosas? Pues no sé, ¿verdad? Pero son sueños que son terribles, realmente. Con esto solamente quiero mostrarles cómo algo que no es cierto, algo que no pasó y que esperamos que nunca pase, ¿verdad? Pero algo que no es cierto simplemente lo perturba a uno de tal manera que realmente no ha pasado. Y en muchas ocasiones así son las circunstancias que enfrentamos en nuestra vida. Cuando tenemos un problema en el trabajo, a veces lo sobrepensamos y decimos, mañana le voy a decir al jefe esto y esto y esto y esto, y nos topamos con el jefe y el jefe, hola, ¿cómo están? Y no pasó nada, ¿verdad? O a veces nosotros estamos estresados porque pensamos que no vamos a poder con algo, no vamos a poder pagar un recibo de la luz, o no vamos a poder sacar adelante un compromiso que nos echamos, o cosas de este tipo, y estamos sumamente estresados, y de repente simplemente eso pasó, y ya salimos adelante y lo pudimos cubrir sin ningún problema. Ahora, pobre Job, porque lo que él estaba pasando sí era cierto. Lo que él estaba pasando era real. Él se había perdido su salud, se había perdido su familia, se había perdido muchas cosas que nosotros afortunadamente todavía tenemos. Pero ahora él empieza en su mente a hablar cosas que quizás nosotros nos sorprendan, de alguien al que la Biblia llama que era un hombre justo, un hombre recto y apartado del mal. Él empieza a maldecir el día de su nacimiento. En su mente él empieza a creer que es mejor no haber nacido, que si no hubiese nacido, pues realmente nada le hubiera pasado. Él no está pensando en las cosas buenas que tiene la vida, él no está pensando en lo bueno que le fue en la vida, pero en esta lucha él preferiría haberse evitado el sufrimiento que esta vida también le trajo. Preferiría haber no tenido nada nunca, haber incluso no nacido, que haber nacido y enfrentar todos esos problemas y enfrentar todas esas dificultades. Es terrible cómo los problemas y las dificultades que nosotros enfrentamos en la vida muchas veces nos tambalean, muchas veces nos hacen pensar cosas que usualmente no pensaríamos. Y es terrible porque a veces ni siquiera la gente que está a nuestro alrededor lo entiende. ¿Pero por qué piensa así? ¿Pero por qué dice esas cosas tan terribles? Bueno, nosotros quienes no estamos en medio del fuego, pues quizá no lo entendemos. Pero el que está pasando por todo ese tipo de situaciones o dificultades, pues realmente así lo siente. Puede estar él equivocado, puede ser que incluso la situación no sea tan grave, o puede que sí, como en el caso de Job, pero realmente lo que siente muchas veces es superior a lo que realmente está pasando, y expresa cosas como él las siente. Eso es lo que a veces los que estamos afuera no entendemos, pero el que está dentro de ese proceso lo siente de una forma muy diferente a lo que nosotros pudiéramos percibir. Cuando alguien está triste, a veces decimos, pues no te sientas triste, porque uno no entiende el dolor, el sufrimiento que él tiene. Ánimo, échale ganas, son expresiones muy comunes, pero el que está dentro de ello siente como un fuego que le estuviera quemando, o un gran peso que está encima de él que no le permite salir adelante. Ese es el caso de Job. Él dice con expresiones muy fuertes: perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío. Dice la escritura: aféenlo tinieblas y sombra de muerte, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche en la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses.
Aún dice en el versículo 8, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Aún él desea que la gente que se dedica a la hechicería lo maldiga, a ver si ese día desaparece o puede dejar de existir el día de su nacimiento. Aquellos que buscaban al Leviatán, que por cierto es la primera vez que aparece en la escritura esta famosa serpiente de mar, que era un monstruo marino que creían en ellos los antiguos. Dice que aún los que se aprestan para despertar al Leviatán, pues que también lo maldigan, que aborrezcan este día, que aborrezcan el día de su nacimiento. Dice el versículo 9, oscurécense las estrellas de su alba, esperen la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Así que la primera idea que expresa Job realmente es: mejor no hubiera nacido. Todos estos versículos que acabamos de leer expresan esa idea. Él prefiere no haber nacido que estar en ese tema de dolor y de sufrimiento. Esto es algo que él desearía en ese punto que no hubiera pasado. Quizás nosotros también hemos sentido esa pesadez sobre nuestra vida, sobre la suerte que nos ha tocado. Quizá nosotros no hayamos sufrido tanto como Job en términos reales, pero sí en términos de la sensación, el sentimiento que ocupa nuestro corazón, que ocupa nuestra mente, y quizá desearíamos también nosotros simplemente habernos evitado, como luego decía aquel personaje, la fatiga de venir a la vida. Este es Job. Es un hombre que todavía la Biblia lo reconoce como justo y como temeroso de Dios. Nosotros, hermanos, es importante que entendamos que mientras seamos seres humanos tenemos emociones y tenemos sentimientos, y que a veces somos sobrecogidos por estas emociones y sentimientos, o a veces somos superados por todas las cosas que están a nuestro alrededor, que nos están pasando en nuestra vida y nos hacen sentir de esta manera. Con todo y todo, dice la Escritura hasta este punto que Job no pecó respecto a eso, respecto a esos pensamientos que él tuvo. Muchas veces lo que nosotros quisiéramos es simplemente tratar de acabar con eso, que realmente prohibir a la gente que tenga estos pensamientos, que tenga estas emociones, como si tratar de ocultarlos o de echarles tierra, como a veces se hace cuando se quiere esconder algo, lo ponemos allá en lo secreto, como si eso fuese realmente la solución a nuestros problemas, o como si para un cristiano estuviera prohibido sentirse triste o sentirse mal, o pasar por estos problemas, o pasar por estas necesidades. Mientras nosotros seamos seres humanos, realmente nosotros tendremos que sufrir por todo este tipo de cosas. Entonces, es importante que nosotros consideremos estas ideas. Dice ahora Job, en los versículos 11, va a cambiar ahora de pensamiento un poco. Dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría entonces, tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros?
que se alegran sobremanera y se gozan cuando hay en el sepulcro. ¿Para qué será vida al hombre que no sabe por dónde de ir y a quien Dios ha encerrado? Ahora vemos la idea de Job es que realmente él no quiere la vida. Él reniega de haber nacido. ¿Por qué no morí cuando nací? Hay grandes cosas que nosotros no nos gusta pensar. El tema de la muerte es un tema que muchos preferimos evitar, que no queremos entristecer a nadie con esta lección, pero realmente Job llega a decir, es mejor, es una bendición para el niño que no nace, o para el niño que nace y pronto se va. Es que fuerte es esto, ¿verdad? Porque no vas a ver lo que es sufrir por el hambre, no vas a ver lo que es sufrir por la sed, no vas a ver lo que es el arduo trabajo, no vas a ver lo que es la enfermedad, no vas a ver esto, no vas a ver otro. Y nosotros en nuestro tiempo estas ideas pues prácticamente son inconcebibles. ¿Cómo vamos a decir que es mejor que los pequeñitos no nazcan o que los pequeñitos mueran desde muy jóvenes? Pero desde la perspectiva y del dolor y sufrimiento que está pasando Job, él dice, pues es mejor, ellos no saben de lo que es el trabajo, no saben de lo que es la fatiga, no saben de lo que es la gente mala, no saben de lo que es el hambre, no saben de lo que es la sed, el dolor, el quebranto del corazón. Ellos no saben de todas estas cosas. Y en este punto de su vida Job los envidia. Job dice, yo preferiría que me hubiera pasado una situación como esa. Él desea la muerte. Él dice, ¿por qué no he muerto? Estaría yo con toda esa gente que ya tiene descanso. Aquí entran ideas muy profundas. Algunos creen que realmente Job está creyendo en una doctrina que se llama el descanso del alma o la aniquilación del alma, en la que el hombre simplemente muere y ya no hay nada más para él. Otros dicen que a pesar de las sombras con las que se maneja Job en este libro, porque no hay mucho tema de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Las personas no tenían luz claramente acerca del cielo y el infierno en el Antiguo Testamento. No es hasta la venida de Jesús y hasta el tema del cristianismo donde la vida eterna, la vida venidera, el cielo, el infierno y todos estos conceptos aparecen. Pero con todo y todo, pues algunos piensan que Job tenía alguna idea de lo que habría después de la muerte. Así que Job dice, pues ¿por qué no morir? ¿Por qué no podría yo estar en paz, descansando, olvidándome de todo este sufrimiento? Imagínense lo terrible que es la muerte, y estas son cosas que a veces nosotros no queremos hablar, ¿verdad? Hay muertes tan horribles que realmente la gente dice, ¿sabes qué? Yo ya lo que quiero es morirme para irme a descansar. Y hay mucha gente que ha tenido familiares así, sufriendo por enfermedades tan duras como el cáncer, cuando los dolores son muy grandes, y dice, yo ya no me voy a componer, yo no voy a salir adelante, yo lo que quiero es mejor morir y descansar. Hay veces también que hemos escuchado familiares que ya cuando muere su familiar dicen, gracias a Dios que ya se murió, ya finalmente descansó de su dolor y sufrimiento, la estaba pasando muy mal, estaba batallando mucho por esta situación de la enfermedad. Gracias a Dios ya descansó. Para muchos de nosotros hoy la muerte es una tragedia y son temas que no queremos tocar, que a mí me callan constantemente cuando hablo del tema de la muerte, porque parece algo insólito que uno pueda hablar con tanta ligereza acerca de esto.
Pero Job, en su dolor, en su sufrimiento, él dice: yo mejor quisiera descansar. Para él es muy importante entender qué es lo que está pasando. Él no puede entender cómo le tocó llegar a este punto. Él empieza a preguntarse y empieza a buscar respuestas que no puede encontrar. Él dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué vine al mundo? Es una pregunta muy profunda. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos batallando nosotros en esta vida? Él pregunta: ¿por qué se da la luz al trabajado? ¿Qué propósito tiene que la gente venga a trabajar 60, 70 años y después morirse? ¿A qué vinieron ellos al mundo? ¿Por qué se le da vida al del ánimo amargado? Hay gente que no le satisface nada. No le satisface la naturaleza, no le satisface las mujeres, no le satisface la amistad, no le satisface la comida, no le satisface absolutamente nada. ¿Para qué vinieron ellos? Toda su vida estuvieron amargados, toda su vida estuvieron sufriendo, toda su vida estuvieron batallando por muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué viene a este mundo a sufrir el justo y a gozar el malo? Voy a pensar Job en todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es algo que en este capítulo nosotros no vamos a averiguar, pero es algo de lo que el libro trata, de darle solución y de darle respuesta a todos estos temas. Ahora llegamos en el versículo 23. Dice: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Ahora Job, lo que le preocupa es su relación con Dios. ¿Por qué me pasó esto? Fíjense qué tema tan curioso este que estamos tratando. Porque es una pregunta que nosotros nos hemos hecho seguramente como cristianos. ¿Por qué si yo soy bueno? Me porto bien, soy buen hijo, soy buen esposo, soy buen padre, soy buen trabajador. ¿Por qué si yo soy bueno? Y pensamos así en nuestra mente. ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿Qué sentido tiene todas estas cosas que me están pasando? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Y dónde está mi Dios ahora? ¿Por qué Dios permitió esto que me está pasando? ¿Por qué Dios permitió que perdiera mi trabajo? ¿Por qué Dios permitió que perdiera mi familia? ¿Por qué Dios permitió que perdiera mi salud? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto que me está pasando a mí? Y empieza a temblar nuestra fe en Dios. Job fue tentado de una manera muy fuerte, pero estoy convencido de que el Espíritu Santo no permitió que Job se apartara a pesar de estar en esta prueba tan grande. Él pudo haber negado de su fe, pudo haber dicho: Dios no existe, como muchos en ese punto del camino dicen: no, es que no puede haber un Dios. La conclusión, cuando vienen todas estas preguntas, es: Dios no existe. La iglesia no es importante. Vayámonos y disfrutemos la vida. Él no lo podía entender. Y el versículo 24: pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua. Fíjense cómo no podía disfrutar de la comida, como a muchos de nosotros que se nos ha cerrado el estómago cuando estamos pasando por un tiempo de preocupación. Queremos comer y no podemos. No nos pasa la comida. Mis gemidos corren como agua. Simplemente el dolor de Job era tanto que derramaba agua y agua y agua a través del llanto. Y luego dice el 25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Así que Job termina diciendo, y es algo muy importante que tenemos que entender aquí: Job era un hombre rico y acaudalado, lo tenía todo y podía vivir él pensando en que, como el hombre del cual nos habla el Nuevo Testamento, Jesús, dice que había un hombre rico que decía: alma, gózate, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Él no tenía preocupación de nada. Sabemos lo que pasó, le dice la escritura: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero aquí vemos a Job que él, a pesar de que era un hombre rico, él tenía temor, él tenía miedo. Algunos dicen que este temor fue el que hizo que Dios permitiera que pasaran estas cosas. La verdad, no hay nada en la Biblia que diga que fue por eso. Lo que la Biblia trata de mostrarnos es cómo hay una pelea cósmica entre el bien y el mal. Pero el temor que tenía Job fue lo que le pasó, fue lo que le ocurrió. Así que lo que sí podemos saber es que Satanás va a utilizar todas nuestras debilidades. Aquí Job está siendo probado de las maneras más fuertes y cruentas. Y ahora la lucha que manifiesta Job ya se trasladó de lo físico a su mente. Está luchando con una depresión grande. Está luchando con una tristeza muy fuerte en su vida, preguntándose preguntas que quizá nosotros también nos hemos hecho y que son difíciles de dar respuesta. Con todo y todo, aunque terminemos aquí la lección de este día, es bien importante que entendamos que a lo largo del libro, con los discursos de los amigos de Job y con todas las cosas que vienen más adelante, vamos a encontrar respuesta a muchas de estas preguntas, y vamos nosotros a ir aprendiendo cómo realmente, siendo realmente Job un libro tan antiguo, antes de nuestro Señor Jesucristo, incluso para nosotros hay temas de mucha actualidad. Como estoy seguro que muchas de las cosas que vimos el día de hoy son cosas que nosotros mismos nos hemos preguntado, y más adelante vamos a ver respuestas que todavía siguen siendo válidas para nosotros hasta el día de hoy. Así que hasta aquí la lección de Job, capítulo 3. Los esperamos la próxima semana para seguir estudiando este interesante libro. Que el Señor les bendiga en esta noche